Buenas tardes, miembros de los comités de evaluación que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos por estar conectados. Nos encontramos en la quinta conferencia virtual dedicada a los comités de evaluación para ayudarlos a cumplir sus funciones en el marco del concurso de nombramiento. El día de hoy vamos a ver la verificación de requisitos, valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Mi nombre es Erika Ordinola, soy especialista en la Dirección de Evaluación Docente y me acompaña mi compañera Elaine Wolfenson. Buenas tardes a todos los miembros de los comités de evaluación. Bienvenidos. Recordemos que nos encontramos en el marco del concurso de acceso a la carrera pública magisterial o concurso de nombramiento. Este concurso tiene una serie de etapas. Hemos realizado ya la primera etapa, la etapa nacional, que fue realizada el día 23 de agosto como parte de la prueba única nacional que se tomó a todos los postulantes, y actualmente estamos empezando ya la etapa descentralizada, ¿no?, que va del 5 al 30 de octubre. El día de hoy vamos a hacer una presentación de dos de los instrumentos. Vamos a profundizar en la verificación de requisitos y trayectoria profesional y en un primer bloque. Luego, en un segundo bloque, vamos a pasar a ver el tema de la trayectoria profesional de manera específica, y en el tercer bloque vamos a ver la entrevista. Luego nos vamos a tener un tiempo para poder pasar a contestar sus preguntas. Elaine, y contémosle a los miembros que nos acompañan, ¿qué se evalúa en esta etapa descentralizada? En esta etapa descentralizada se evalúa la trayectoria profesional y la capacidad didáctica. Para valorar la trayectoria profesional se emplea el registro de trayectoria profesional, y la capacidad didáctica se evalúa a través de la entrevista y la observación de aula. El día de hoy solamente vamos a ver la entrevista, y en nuestro próximo streaming vamos a ver todo lo referido a la observación de aula. Erika, ¿cuáles son los puntajes asignados a cada instrumento? Aquí tenemos los puntajes que se asignan a cada instrumento. Tenemos los dos aspectos que se evalúan, que ya mencionó Elaine: la trayectoria profesional, que se evalúa con un registro de trayectoria, y la capacidad didáctica, que se evalúa con una entrevista y con la observación de aula. El puntaje máximo en el registro de trayectoria es 25 puntos. El puntaje máximo en la entrevista también es de 25 puntos, y en estos dos casos, en estos dos instrumentos, no hay un puntaje mínimo requerido. En el caso de la observación de aula, el puntaje máximo es de 50 puntos y el puntaje mínimo requerido para continuar en el concurso es de 30 puntos. Sí. Ahora sí daremos paso al tema que nos compete el día de hoy: cómo revisar la documentación de acreditación de requisitos y cómo valorar la trayectoria profesional. Entonces, antes de empezar a ver cómo se hace esta verificación de requisitos, es importante que hagamos una gran diferencia entre los requisitos generales y los requisitos específicos. Vamos a ver primero los requisitos generales y cómo estos requisitos se acreditan. El primer requisito general es tener o poseer el título de profesor o licenciado en educación, y esto se acredita con la copia simple del título de profesor o del licenciado de educación correspondiente al grupo de inscripción del postulante. Aquí están los grupos de inscripción, podemos verlos, y los tenemos con mayor detalle también en el manual del comité de aplicación y en la norma técnica. Nos toca los requisitos de gozar de buena salud física y mental, que permite ejercer la docencia, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado por actos de terrorismo, ¿no? ¿Y cómo se acreditan estos requisitos, Elaine? Estos requisitos se acreditan básicamente a través de la firma de una declaración jurada. Esa declaración jurada la pueden encontrar en la norma técnica, el formato, y también en el manual del comité de evaluación, ¿no? Ahí ustedes van a leer a detalle cuáles son los requisitos necesarios, y tienen que firmarlo y presentarlo con su huella digital. Bueno, es importante ahora que veamos algunos ejemplos, ¿no? Algunas consultas que nos hacían en las capacitaciones o que nos han hecho al call center es: ¿qué pasa con un profesor que, por ejemplo, tiene el título de educación primaria? ¿Puede presentarse a una plaza inicial? La respuesta es no. Tiene que tener el título de la plaza a la cual postula, ¿no? Igual pasa con un profesor en el caso de secundaria. Si tiene su título de licenciado en educación o de profesor de Instituto Superior Pedagógico, tiene que tener el título de la plaza a la cual postula, ¿no? Si estuviera postulando, si él dio su examen, por ejemplo, en formación cívica y ciudadana, no podría postular a una plaza de
persona, familia y relaciones humanas. Aquí tenemos un formato, un ejemplo del formato de declaración jurada de los requisitos que mencionó Elaine. Ahí están los detalles de todos los requisitos generales que deben cumplir todos los postulantes, ¿no? Justamente como su nombre lo indica, son requisitos. Eso quiere decir que todos los postulantes del concurso deben de cumplir con los requisitos generales y específicos para la plaza a la cual se están presentando para poder concursar. Este formulario los va a llevar el postulante el día que se presenta ante el comité, ¿no? Él los va a descargar de la página web y los va a llevar debidamente firmados. Y el segundo, la declaración jurada firmada que tienen que presentar todos los postulantes frente al comité de evaluación el día de su cita, ¿no? Para la verificación de los requisitos. Ese mismo día, en el mismo momento, después de verificar los requisitos, se da la verificación de trayectoria, que vamos a pasar a ver en unos momentos. Bueno, no queremos dejar de mencionar el teléfono del call center para llamadas, para que los comités se comuniquen, transmitan sus dudas, sus preguntas, ¿no? Alguna situación específica que requieran hacer alguna consulta adicional, es el 615-5853. Entonces, como lo acaba de mencionar Elaine, ahora vamos a pasar a ver los requisitos específicos. ¿Cuáles son estos requisitos específicos y cómo se acreditan? Estos requisitos específicos se dan en el caso de 4 tipos de plaza, ¿no? Vamos a ver ahora una a una. Las 4 plazas que requieren requisitos específicos son básicamente las plazas a una institución educativa en zona de frontera, las plazas a una institución educativa intercultural bilingüe, las plazas del área curricular de religión y las plazas en una institución educativa de gestión privada por convenio. Vamos a ver a detalle cuáles son los requisitos y qué se requiere para acreditar estos requisitos. ¿Voy yo? Bueno, para una plaza en una institución educativa ubicada en zona de frontera, se requiere ser peruano de nacimiento, ¿no? Esto se acredita con la partida de nacimiento, con la copia de la partida de nacimiento. Recordemos que no se requieren en esta etapa llevar los documentos originales, certificados o legalizados. Basta con copias simples. Para una plaza en una institución educativa EIB, ¿no? Intercultural bilingüe, se requiere manejar la lengua materna de los estudiantes y conocer la cultura local, ¿no? Esto se acredita con la constancia de estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de la Lengua Originaria. Es muy importante tener en cuenta que se requiere no solamente estar inscrito en este registro, sino que se indique en dicho registro que se cuenta con el nivel exigido en la lengua oral y en la lengua escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el caso de un profesor que postula a una EIB cuya lengua materna de los estudiantes es el ayaninca, el profesor debería demostrar o acreditar en este registro que domina a nivel intermedio la lengua oral y a nivel básico la lengua escrita, ¿no? Si el docente tuviera un nivel mayor, no habría problema, ¿no? Pero si el docente tuviera un nivel menor al requerido, menor al mínimo, por ejemplo, que tenga a nivel oral básico, no podría postular, quedaría imposibilitado de postular a esta plaza, ¿no? El tercer tipo es para las plazas del área curricular de religión y se requiere tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. Esto se acredita con una carta de presentación del obispo o del director de la UDEC de su jurisdicción. Y finalmente tenemos las plazas de las instituciones de gestión privada por convenio. Se requiere contar con la aceptación de la institución educativa y esto se acredita con la carta de presentación del director de la institución educativa en coordinación con el promotor y con el visto bueno de la UDEC o la ONDEC. Entonces, recapitulando, hemos visto los requisitos específicos que se requieren para postular a alguna de las plazas del concurso. Estas plazas que requieren requisitos específicos son, como ya lo dijimos, las plazas de zona de frontera, el caso de instituciones de educación intercultural bilingüe, las instituciones que están concursando por plazas de religión y las de gestión privada por convenio. Ahora que ya hemos visto cuáles son los requisitos generales y específicos, pasaremos a aprender cómo se verifica el cumplimiento de estos requisitos en el formulario respectivo. Ahí en la pantalla pueden ver un ejemplo del formulario de requisitos y verificación de requisitos, ¿no?
el comité en la cita acordada debe solicitar a solicitar al postulante que traiga los documentos que acrediten todo lo que él ha llenado en su formulario. Y debe marcar con una opción sí en el formulario para cada requisito acreditado. Es importante mencionar que esta revisión se realiza en presencia del postulante, por lo que no puede enviar a un representante y no asistir. Es obligatorio que el postulante vaya en persona a su cita, llevando todos los documentos necesarios para poder acreditar todo lo que ha llenado en su ficha. Además, recordemos que el postulante va a llevar 3 copias, ¿no? 3 copias simples impresas de sus formularios. Estas 3 copias idénticas deben ser presentadas al comité para ser llenadas y los miembros del comité deben revisar uno a uno los requisitos y marcar con un aspa en donde dice sí cumple o no cumple con el requisito. Además, al finalizar esta reunión deben firmar si los 3 miembros o los 2 miembros presentes del comité y el postulante el formulario, ¿no? Como constancia de que se ha dado esta reunión. Entonces, algo muy importante que tenemos que señalar es que sugerimos que la realización de esta verificación de requisitos y la trayectoria profesional, que lo vamos a ver un poco más adelante, se deben realizar el mismo día de la entrevista, ¿no? Esto con la finalidad de evitar que el postulante vaya muchas veces a la institución educativa. Recordemos que los postulantes podrían postular a más de una plaza en diferentes instituciones educativas. Entonces, ahora que hemos visto ya todo lo relacionado a los requisitos generales y específicos, hemos visto cómo se acreditan y también Elaine, que acaba de presentar el formulario, ¿no? Vamos a ver lo relacionado a la bonificación. Las bonificaciones a las que los postulantes tienen derecho por ley son 2. La primera es la bonificación por discapacidad, ¿no? Que se acredita con un certificado de discapacidad otorgado por el organismo correspondiente, ¿no? En este caso podrían ser los ministerios de salud, los hospitales de los ministerios de salud, de defensa, del interior, el Seguro Social o también el CONADIS, ¿no? Hay una preocupación bastante frecuente que ha salido en las capacitaciones que hemos tenido diferentes comités de evaluación. Está relacionada con la diferencia entre discapacidad e incapacidad, ¿no? Muchos nos hablaban de discapacidades temporales, ¿no? Entonces, queremos señalar que hay una gran diferencia entre una incapacidad y una discapacidad, ¿no? La discapacidad, en tanto discapacidad, es permanente, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, alguien tuvo un accidente, se rompió la pierna, tiene una fractura, ¿no? Es algo temporal, entonces no aplica para esto, ¿no? Y esto, ustedes no se tienen que preocupar por esto porque el CONADIS o los organismos correspondientes tienen personas encargadas que saben hacer esta diferencia, ¿no? Y van a dar los certificados a las personas que lo meriten. Entonces, la segunda bonificación de ley tiene que ver con ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, que se acredita con el documento oficial emitido por la autoridad competente, ¿no? Que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Entonces, también aquí nos han llegado las preguntas a veces al call center si pueden presentar la libreta militar, ¿no? Si en la libreta militar se certifica que es un personal licenciado que ha prestado servicio militar obligatorio, no hay problema, se puede presentar este documento, ¿no? También se puede presentar algún registro del organismo de registro militar, por ejemplo, ¿no? A cargo de la persona competente, de la autoridad competente, ¿no? Entonces, Elaine, la pregunta que siempre nos llega es si los documentos deben ser originales o pueden ser copias. En esta etapa del concurso los documentos deben ser copias simples, ¿no? El postulante debe llegar a su cita con todos los documentos que acrediten lo que ha llenado en el formulario vía web y debe traer impreso el formulario que automáticamente al momento que termina de llenar sus datos y lo imprime, va a obtener 3 copias simples de este formulario llenas. Esas copias más los documentos en copia debe presentarlos el día de la cita al comité. En realidad, aquí no es necesario presentar los documentos formales o originales. Estos documentos ya los va a llevar al final de todo el proceso, si es que sale seleccionado, a la DRE o al UGEL para que tenga la última verificación, ¿no?
Bueno, es importante señalar que toda esta información que hemos mencionado en todo este primer bloque está en su manual del comité. En su manual del comité, en la página 9 a la página 11. A la página 11. Entonces, por favor, los invitamos a revisarlo, igual que la norma técnica. Les invitamos a seguir conectados y a ir formulando sus preguntas para la etapa de preguntas. Recordemos que los requisitos, en tanto son requisitos, deben ser cumplidos por todos los postulantes a este concurso. Y de no cumplirlos, el postulante queda automáticamente fuera del concurso para postular a la plaza a la cual quería o tenía intención de postular, ¿no? Es indispensable que cumpla con los requisitos para poder postular a la plaza. Ahora los dejo con Erika, que les va a explicar un poquito sobre el manual. Sí, es muy importante, por favor, comités de evaluación, que tengan en cuenta que toda la información que estamos presentando el día de hoy está aquí en el manual, ¿no? Está en el manual y también en el CD, en el autoinstructivo. Todos estos, bueno, el manual, el autoinstructivo, son parte del kit de evaluación. Actualmente se está entregando este kit. Si aún no lo han recogido, si aún no lo tienen, les pedimos por favor que se acerquen, que contacten con su SUGEL para coordinar el día y hora de recojo, porque estos kits no son enviados a las instituciones educativas, sino que tienen que ser recogidos. En este segundo bloque veremos todo lo relacionado al registro de trayectoria profesional y qué se evalúa con este instrumento. Erika, ¿qué se evalúa en la trayectoria profesional? Bueno, en la trayectoria profesional se evalúan tres grandes aspectos: la formación académica y profesional, los méritos y la experiencia profesional. La trayectoria profesional, a diferencia de los requisitos, sí tiene un puntaje. Tiene un puntaje máximo de 25 puntos y no hay un puntaje mínimo requerido, ¿no? La información que se registra en el formulario que llenan los postulantes y que llevan a la cita con el comité de evaluación, tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Por esa misma razón no pueden agregar información manuscrita. O sea, la información que el postulante lleva en ese formulario ya completado en internet es la información que vale. Si el postulante en ese momento, en la cita, señala que se olvidó algo, que le faltó una información, que no detalló algo, no se le debería permitir, porque ya debería haber llenado toda esta información. No han tenido el tiempo disponible y necesario para hacerlo. El registro de trayectoria y de la documentación de sustento de la información deben ser presentados ante el comité, ¿no? Y la evaluación el comité de evaluación verificará y calificará la trayectoria profesional considerando los valores establecidos por el Minedu. Estos valores están en la norma técnica, ¿no? Y se muestran aquí en la siguiente diapositiva, en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Bueno, es importante, vamos a empezar por el primer aspecto, la formación académica, considerar que aquí se valora el máximo grado académico declarado, ¿no? Esto es muy importante, es una consulta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Por qué no se permite, por ejemplo, señalar que si tiene doctorado también tiene maestría, también tiene estudios? No, lo que se tiene que determinar es el máximo valor académico. Ahora, por ejemplo, si una profesora ha estudiado una maestría, ¿no? Ha hecho estudios de posgrado de maestría, ella ha concluido dichos estudios, pero aún no ha sustentado su tesis de licenciatura, o todavía no ha hecho la tesis de licenciatura, no, la tesis de maestría. Entonces, ella lo que podría certificar es que ha concluido sus estudios, y para eso tendría que llevar ante el comité el certificado de estudios. Ahora, también podría ser que esta profesora ya haya sustentado su respectiva tesis y que el documento esté a punto de salir, pero el día que ella tiene la evaluación, el día que tiene la reunión con el comité, no dispone de ese documento. Pero puede darse el caso que el documento esté en trámite y se lo den a los 2 días o en la siguiente semana, ¿no? El comité tiene la potestad, en este caso, de darle un tiempo para que ella regularice esta documentación, siempre y cuando este tiempo no pase del 5 al 30 de octubre. Recordemos que el plazo que se ha dado para la evaluación descentralizada está entre el 5 y el 30 de octubre y no se le debería permitir presentar el documento el 31 de octubre, por ejemplo. Podría presentarlo hasta el 30, siempre y cuando el comité le dé esta posibilidad. Eso queda totalmente a potestad del comité de evaluación. El primero está referido al reconocimiento por haber participado en concursos escolares, regionales y nacionales convocados por el Minedu. Esta participación se acredita con el reconocimiento a través de una resolución directorial regional. Queda claro que la resolución no puede ser del UGEL o de un organismo distinto al mencionado. Además, como parte de los méritos, se valora el ser coautor o autor de algún libro, lo que se acredita con el documento de registro INDECOPI o el código ISBN del libro en cuestión. El tercer aspecto que se valora es la experiencia
profesional. Es muy importante aquí considerar que vale la experiencia tanto como docente como director encargado en instituciones educativas públicas. Esto siempre es una consulta que nos hacen, han llamado al call center, ¿no? Si puede ser experiencias en instituciones educativas privadas, la respuesta es no. Tiene que ser de instituciones educativas públicas y se cuentan años lectivos. Eso quiere decir que para registrar un año de experiencia en institución educativa pública, el postulante tendría que haber tenido todo un año completo en la misma institución educativa, no en diferentes instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, si un postulante estuvo 2 meses en una institución educativa, otros 2 meses en otra, ¿no? Y finalmente otros 4 en otra, no valdría esta experiencia. Tiene que ser en la misma institución educativa. Lo mismo sucede para director encargado. Lo que sí no se considera es que el postulante puede haber tenido experiencia en inicial, primaria o secundaria, ¿no? No tiene que ser la experiencia del nivel al cual está postulando, ¿no? Por ejemplo, si una docente de primaria que tiene especialidad en primaria, pero anteriormente ha hecho una especialidad también en inicial y ha trabajado en el área de inicial y se está presentando recién a un puesto en primaria, la experiencia que tuvo durante 2 años en el nivel inicial sí le valdría en este caso, ¿no? Sí, otro aspecto que se valora dentro de la experiencia profesional es el relacionado a tener experiencia como docente en contextos rurales o BRAIN durante el año 2014. Entonces, Elaine, ya que hemos terminado de ver toda esta parte de registro de trayectoria, ¿los documentos que aquí sí se presentan deben ser originales o pueden ser copias? Igual que en la vez anterior, como lo conversamos, no necesitan ser documentos originales, ¿no? Los documentos que presenten los postulantes en la cita con el comité de evaluación son documentos en copia simple. Lo que sí es importante es que cada uno verifique que cuenta con todos los documentos completos de lo que ha marcado en su formulario, ¿no? O en las casillas que ha llenado en la página web en su formulario de trayectoria, ¿no? Si es que en algún caso, algún documento, como bien dijo Erika, no lo tiene en ese momento o no está pendiente su recojo, digamos, sí lo tiene, pero no lo tiene físicamente con él, tiene que indicarlo al comité y será potestad del comité darle el plazo para que lo presente en los días continuos, ¿no? Siempre y cuando sea dentro de las fechas establecidas para la evaluación descentralizada. O sea, el plazo máximo es el 30 de octubre. Entonces, veamos ahora, ¿qué pasa, Elaine, cuando, por ejemplo, ¿no? Ya los postulantes llegan al comité en su cita acordada, llevan sus 3 copias del formulario, llevan todos estos documentos de requisitos generales, específicos, trayectoria profesional y bonificaciones que tengan derecho, si es que les corresponde o no, lleva todos esos documentos en copia simple al comité. ¿Qué es lo que tendría que hacer el comité? En ese momento el comité va a recibir documento por documento y va a ir chequeando con el formulario, ¿no? Colocando un check en la casilla que dice sí, si es que lo presentó y lo está acreditando, y un check en la casilla que dice no, si es que el postulante no lo trajo o no lo está acreditando. También hay algunas casillas donde indica no aplica, dependiendo obviamente de la plaza a la cual está postulando. Si es que es un requisito específico, va a aplicar solamente para los casos que mencionamos anteriormente, las plazas de una institución por convenio, o las plazas de EIB, o las plazas de frontera, ¿no? Pero en la mayoría de las plazas, digamos, van a tener que cumplir básicamente con los requisitos generales, ¿no? En cuanto a la trayectoria, también va a tener que presentar su título de licenciado, si tiene méritos, algún título que acredite esto, si tiene la autoría de un libro, de igual manera. Y el comité lo que va a hacer es ir anotando un check en donde corresponda, ¿no? En la casilla que corresponda. Una vez que se ha llenado todo este formulario, tanto el postulante como los miembros del comité presentes tienen que firmar el documento como una especie de constancia o acta, de manera que tanto el postulante esté satisfecho con lo que ha presentado y el comité también, poniendo la fecha, ¿no? Y la firma de todos los presentes, ¿no?
Luego, si es que quedara algún documento pendiente de entrega, deberían anotarlo y ponerle una fecha límite de entrega para que el postulante pueda acercarse y completar, ¿no? Pero la idea es que antes del 30 de octubre ese file del postulante o esa carpeta del postulante esté completa. También recomendamos que el comité guarde una carpeta de cada postulante con todos los documentos y los formularios firmados para, digamos, tener todos los documentos que sustenten parte de este proceso, ¿no? Las evaluaciones que se están llevando a cabo y en este caso son los formularios de trayectoria y la verificación de requisitos, pero también va a pasar lo mismo posteriormente con la ficha de entrevista o la ficha de observación de aula. Entonces, hemos visto hasta ahora todo lo que tiene que ver con la verificación de requisitos y la valoración de trayectoria profesional. Como ya lo hemos mencionado antes, sugerimos que este proceso se lleve desde el inicio, ¿no? Que sea el primer instrumento que se aplica a los postulantes. ¿Por qué? Porque puede ser que se empiece por la entrevista o por la observación de clases, no hay un orden predefinido, no hay un orden señalado en la norma técnica, ¿no? Pero es una sugerencia que se está dando. Porque si un postulante no cumpliera con algún requisito general o específico, queda automáticamente fuera del concurso. ¿Qué pasaría si empezamos por los otros instrumentos? Empezaríamos, por ejemplo, ¿qué pasa si empezamos por la observación de entrevista, ¿no? Invertimos tiempo en la observación de entrevista, luego invertimos tiempo en la entrevista y cuando este postulante llega a la verificación puede ser que no cumpla un requisito y quedaría fuera del concurso, pero ya el comité habría invertido una parte de su tiempo en esta evaluación. Y como ya hemos mencionado, como acaba de mencionar Elaine, la evaluación va del 5 al 30 de octubre. Entonces, este tiempo es muy valioso, tenemos que administrarlo con mucha eficacia. Otro aspecto que hay que recordar es que el comité, una vez que ha recibido toda la documentación, debe hacer el ingreso de estos datos al aplicativo del comité de evaluación, ¿no? Cada usuario, cada miembro del comité va a tener un usuario y una contraseña para poder ingresar estos datos al aplicativo, ¿no? Recomendamos no esperar hacia el final del proceso para ingresar todos los datos, sino irlo haciendo de manera paulatina o de a pocos para que no se les acumule el trabajo y para que no tengan problemas después de correr contra el tiempo, porque el aplicativo, digamos, va a estar vigente o va a funcionar desde el 3 de octubre, donde ustedes van a poder ingresar para ver la lista de postulantes a su institución educativa, hasta el 30 de octubre a las 11:59 de la noche. Después de ese tiempo, ustedes ya no van a poder ingresar a hacer modificaciones o hacer cambios en el aplicativo del comité de evaluación. Quisiéramos recordarles el número del call center para que se comuniquen cuando tuvieran alguna duda, alguna dificultad. Es el 615-5853. Y nuevamente recordarles que no se olviden de recoger sus kits de evaluación donde tendrán acceso a su manual y a su CD autoinstructivo. Hemos visto hasta el momento el instrumento de verificación de requisitos y valoración de trayectoria profesional. También hemos visto todo lo referente a las bonificaciones de ley y ahora vamos a pasar a ver el tema de la entrevista. Recuerden que en esta etapa del concurso, como ya mencionamos, todos los documentos que se presentan son en copia simple. Recuerden también en revisar el manual del comité de evaluación, donde tienen toda la información que les estamos brindando en estos momentos con detalle para que puedan llevar a cabo el concurso de la mejor manera posible. ¿Qué veremos en este tercer bloque, Erika? En este tercer bloque veremos el tema de la entrevista y antes quisiéramos pedirles por favor, agradecerles en primer lugar que nos estén enviando sus preguntas. Ya nos están llegando varias preguntas, estamos recibiendo varias de sus consultas, de sus dudas. Y queremos pedirles también que nos indiquen su nombre y también del lugar del que proceden, de dónde nos están escribiendo para poderles responder. Entonces ahora, como bien lo mencionó Elaine, vamos a ver el segundo aspecto que es la entrevista, ¿no? ¿Qué se evalúa en la entrevista? En la entrevista se evalúan dos grandes aspectos, ¿no? Como los estamos viendo ahora. Se evalúa la vocación docente, que tiene un máximo, un puntaje de 10 puntos, y se evalúa la afinidad que tiene el postulante con el proyecto de la institución educativa, ¿no? Con el proyecto educativo institucional.
que este segundo aspecto tiene un puntaje máximo de 15 puntos. Bueno, también es importante ahora desglosar y ver un poco al interior de cada uno de estos dos aspectos qué es lo que se evalúa. Dentro del aspecto de vocación docente se evalúan aspectos o subaspectos como ser un profesional ético con compromiso y motivación, orientar su labor al bienestar de los estudiantes y reflexionar su práctica docente y su rol transformador. Es muy importante tener en cuenta estos temas, ¿no? Porque estos nos van a permitir saber qué es lo que queremos cuando decimos, ¿no? ¿A qué nos referimos con vocación docente? Nos referimos a un docente que está muy comprometido con su quehacer, que es un docente que reflexiona sobre lo que tiene que hacer, sobre su práctica docente, que se evalúa a sí mismo, que se mira constantemente, ¿no? También es un docente con ética, motivado por aprender, por cada día saber más, por capacitarse, ¿no? Que tiene expectativas altas de sus estudiantes, ¿no? Que espera lo mejor de ellos, que espera logros de aprendizaje, ¿no? Bueno, en tanto, el segundo aspecto, el de afinidad con el proyecto educativo de la institución educativa, se evalúa la disposición del postulante para participar en la gestión pedagógica de la institución educativa, ¿no? Esto quiere decir qué tanto este postulante que está ingresando a esta institución educativa, qué tanto está interesado en involucrarse en estas tareas, ¿no? En comprometerse, en ser parte del equipo, ¿no? Para participar en todos estos asuntos, no solamente pedagógicos, sino también institucionales, administrativos, ¿no? También su disposición para contribuir en la mejora y fortalecimiento del proyecto educativo institucional, ¿no? Cuánto se compromete para evaluar este proyecto educativo, cuánto da de su tiempo, cuánto da de su conocimiento, ¿no? Para poder apoyar y contribuir a esta mejora, ¿no? Y finalmente se evalúa la capacidad del postulante con la afinidad, mejor dicho, cuánta afinidad tiene el postulante con los valores y principios de la institución educativa, ¿no? Ver si el postulante tiene mucha afinidad, poca afinidad, ¿no? Qué tanto comparte estos valores, estos principios, estas metas, ¿no? Porque finalmente un postulante que tiene una mayor identificación con la institución educativa aportará mucho más a ella. Finalmente, de los puntajes de cada uno de estos dos aspectos, ¿no? Ya señalamos que el primero, vocación docente, tiene 10 puntos máximo y el segundo, afinidad del postulante, tiene 15 puntos como máximo. El puntaje máximo de todo ese instrumento es 25 puntos. Y aquí no hay un puntaje mínimo requerido. La entrevista se evalúa con, en realidad con una pauta de entrevista que nosotros como Minedu hemos elaborado una guía que pueden encontrarla en la página 19 y 20 del manual del Comité de Evaluación, que es en realidad una guía referencial, ¿no? Los comités de evaluación en realidad pueden utilizar esa guía o basarse en esa guía y modificar algunas preguntas o agregar algunas, quitar otras, dependiendo de la plaza para la cual están elaborando la entrevista y dependiendo de las habilidades necesarias del profesor o de los valores o principios de la institución educativa, ¿no? No hay un número máximo o mínimo de preguntas. En realidad sugerimos que sea una entrevista no muy larga, que tome alrededor de unos 20 minutos para evitar tomarnos demasiado tiempo con cada postulante, pero sí una entrevista donde haya cierta libertad para que los miembros del comité pregunten, el postulante responda y en función a lo que él responde, los miembros puedan elaborar algunas repreguntas, ¿no? O hacer algunas repreguntas para profundizar en algunos aspectos que consideren pertinentes de acuerdo a las características de la plaza y de acuerdo también a las características de la institución educativa, ¿no? Sí. En función a esto que ha señalado Elaine, es importante señalar que el tipo de entrevista que se está planteando desde el Ministerio, desde el manual, también que se ha especificado toda esta información, es un tipo de entrevista llamada semiestructurada, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera, en esta entrevista se tiene un guión de preguntas, ¿no? Un guión preestablecido, pero permite que el comité pueda plantear repreguntas, preguntas adicionales, preguntas que profundicen en la información que nos viene diciendo el postulante, ¿no? Entonces, Elaine, ya hemos señalado qué aspectos tiene, ¿no? Cuántos puntajes tiene, ¿no? Hemos visto que máximo hay 25 puntos. Y quisiéramos saber, creo que es importante comentar o hacerle la pregunta, ¿no? ¿Esos puntajes se pueden mover? ¿Yo puedo cambiar los puntajes? Claro. Si bien el comité tiene la posibilidad de modificar estos puntajes, digamos, al interior de cada aspecto,
Los puntajes dentro de los dos aspectos que hemos señalado no se deben modificar. Tenemos, como bien dijo Erika, dos aspectos. El aspecto de vocación docente, que tiene un puntaje de 10 puntos, y el aspecto de afinidad con la institución educativa o con los valores de la institución educativa, que tiene 15 puntos. ¿Cómo lleguemos a esos 10 puntos o cómo lleguemos a esos 15 puntos? Ya va a ser potestad del comité. Es decir, el comité va a poder elaborar un conjunto de preguntas para evaluar el aspecto de vocación docente, y a cada una de esas preguntas o a cada conjunto de preguntas le va a atribuir un peso o un puntaje para poder sumar los 10 puntos, ¿no? Lo que sucede también es que el aplicativo del comité de evaluación está preestablecido o está configurado de tal manera que el puntaje máximo para el aspecto de vocación es de 10 puntos, por lo que ustedes no van a poder ingresar si ponen un número mayor a 10 puntos, ¿no? El puntaje máximo en ese aspecto es 10 puntos. Al interior de ese aspecto ustedes van a poder generar preguntas, y cada pregunta va a tener un peso o un valor de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. Vamos a verlo a mayor detalle con un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los puntajes máximo 10 puntos para vocación docente, puntaje máximo de 15 puntos para afinidad y en total 25. Como ya lo señaló Elaine, estos puntajes no se pueden mover, ¿no? Si algún comité decidiera que vocación docente tiene, por ejemplo, puntajes contrarios, ¿no? Les ponemos 15 puntos a vocación docente y 10 puntos a afinidad, estaría perjudicando en verdad a sus postulantes, porque el sistema podría permitir al menor puntaje sí ingresarlo, pero el que tiene mayor puntaje no lo permitiría porque ya está diseñado para máximo 15 puntos en afinidad y máximo 10 puntos en vocación docente. Ahora, alguien nos podría preguntar, ¿no? Nos podría decir que estamos hablando de instrumento flexible, pero hablamos de puntajes rígidos o fijos preestablecidos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Este instrumento es flexible en tanto permite que uno plantee preguntas contextualizadas. Los comités tienen toda la potestad de emplear la guía de preguntas que está en el manual, ¿no? Pueden emplear esta guía, pueden revisarla, pueden usar las preguntas que ya están ahí planteadas, pero también pueden modificarlas, pueden cambiarlas, pueden hacer nuevas preguntas, incluso pueden no usar el manual, pueden decidir usar otras preguntas, decidir elaborar otras preguntas que les permitan recoger información que ellos requieren, ¿no? Por ejemplo, si en la institución educativa hay un problema o digamos un bajo rendimiento en los últimos resultados de la ESE y justo los postulantes son para primaria, podría decidir en su entrevista incluir información que indague si los docentes manejan algunas técnicas pedagógicas, didácticas, que ayuden a repuntar estos puntajes, por ejemplo, ¿no? En la evaluación de la ESE. También podría decidir incluir casos, ¿no? Muchas preocupaciones que han surgido en las capacitaciones que hemos tenido a nivel nacional y llamadas al call center tienen que ver con esta pregunta, con esta preocupación que hay por el trato que tienen los profesores con algunos estudiantes, ¿no? Con los estudiantes que tienen problemas de conducta o indisciplina, o con los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y que están incluidos en el aula, ¿no? Nos preguntaban mucho cómo evalúas esto en una entrevista, ¿no? ¿Cómo haces para saber si este profesor lo va a tratar bien, lo va a tratar mal, ¿no? Claro, tenemos la observación de entrevista, que es un rubro importante, pero también una posibilidad que tienen los comités es incluir casos, ¿no? Incluir casos que le pueden plantear a sus postulantes para ver cómo es su manejo, ¿no? En su respuesta podemos obtener información que permita saber cómo este postulante va a enfrentar esa situación, o al menos de forma declarativa, ¿no? Cómo él dice que enfrentaría esta situación, qué ideas tiene, qué creencias tiene frente a esta situación, ¿no? A través de ese tipo de preguntas, a través de los casos, por ejemplo, o preguntas vinculadas a cómo el docente manejaría la disciplina en el aula, o qué aspectos piensa que son prioritarios en el trabajo con los chicos en una determinada edad. Podemos también obtener información acerca de sus valores, de lo que él considera, de cómo él entiende la convivencia en la escuela, cómo entiende la disciplina, ¿no? Y toda esta información nos ayuda a obtener datos sobre su identificación con el proyecto de la escuela y también sobre sus principios y valores, de modo que nos ayude a ver si lo que él plantea coincide con lo que la escuela plantea, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de este tipo de preguntas vamos a poder ver si hay afinidad entre el docente y la propuesta de la escuela, ¿no?
Algunas de las preguntas, como bien dijo Erika, pueden ser dadas en forma de casos, otras pueden ser dadas simplemente como preguntas, ¿no? Como pregunta-respuesta, y dependiendo de lo que responda el postulante, podemos nosotros profundizar o indagar con una repregunta, ¿no? Por eso es que no todas las entrevistas van a ser iguales, ¿no? Realmente va a depender mucho de lo que conteste cada uno de los postulantes. Sin embargo, sí es importante que quede claro que la plantilla sobre la cual nosotros partimos o hacemos la entrevista para todos los postulantes a una misma plaza debe ser la misma, ¿no? Todos los postulantes deben verse expuestos a una entrevista similar que considere las mismas variables o los mismos elementos, pero la longitud de la entrevista o lo que cada uno u otro profundice va a variar ligeramente dependiendo de las respuestas del postulante, ¿no? En función a la plantilla original es que nosotros tenemos que prever cómo vamos a puntuar estos dos grandes aspectos, el de vocación y el de afinidad, para que todos los postulantes a una misma plaza tengan los mismos criterios de competencia, digamos, ¿no? Y los mismos criterios de justicia al momento de ser evaluados, ¿no? Sí, bien, como bien ha dicho Elaine, es importante que se cuente con esta plantilla, ¿no? Que nosotros le hemos llamado en el documento guía de entrevista. Lo pueden revisar en sus manuales en las páginas 19 y 20. Ahora vamos a ver un poco más a profundidad, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se podrían hacer en cada uno de estos aspectos? Vamos a ir al primer aspecto, a la vocación docente, y vamos a pensar, ¿no, Elaine? A pensar qué tipo de preguntas se pueden hacer para indagar si el profesor es un profesional ético, si este postulante está comprometido con lo que él hace, ¿no? Con su carrera, con su ser docente. Entonces podemos preguntarle, hacerle preguntas, por ejemplo, como ¿qué le gusta de ser docente, ¿no? ¿Qué le motiva actualmente de ser docente, ¿no? Algo que hemos recomendado mucho es no indagar por qué estudió educación, por qué decidió estudiarlo, porque realmente las motivaciones que pueden llevar a que uno estudie una carrera pueden ser muy diversas y de repente no tienen relación con la actualidad. Entonces sí sugerimos que sean más preguntas contextualizadas al aquí y ahora, ¿no? ¿Qué le motiva a ser docente? ¿Qué aprecia de esto? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría cambiar de su labor, ¿no? También para ver el tema de motivación, de compromiso con la carrera, podríamos preguntar temas relacionados a su capacitación, ¿no? ¿Cuánto está comprometido con ser un mejor profesional día a día, ¿no? ¿A cuántos cursos acude al año? ¿Qué tipos de temas le interesan? ¿Cuál ha sido su última capacitación, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se ha capacitado? ¿En qué temas también se ha capacitado, ¿no? También podríamos, en la parte de orienta su labor al bienestar de los estudiantes, preguntar cuál considera él que es su responsabilidad, ¿no? Frente a esta búsqueda de bienestar de los estudiantes. Y en relación a este aspecto de reflexionar sobre su práctica docente y su rol transformador, podríamos preguntarle algunas cosas como cómo él evalúa su quehacer diario, ¿no? Si tiene algún tipo de evaluación diaria o interdiaria o semanal, ¿no? Hay una práctica que a veces se hace de anotar bitácoras, de hacer portafolios, ¿no? ¿Qué tanto este docente se mira a sí mismo? ¿Qué tanto se mira como profesional, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al segundo aspecto y Elaine nos va a ayudar a plantear preguntas también para ver este tema. En cuanto al aspecto de experiencia o identificación con lo propuesto por la institución educativa, ¿no? Ahí podemos indagar sobre los intereses del participante, sobre, digamos, las metodologías que utiliza en su práctica, su disposición a colaborar en los proyectos de la escuela. También preguntarle si ha tenido experiencia en la línea en la que trabaja la escuela. Por ejemplo, si es una escuela que se dedica mucho a trabajar el rubro del deporte, de repente nos interese que el profesor, si bien no tiene que ser un deportista nato, ¿no? Tenga por lo menos afinidad y esté interesado en apoyar en algunos concursos deportivos o involucrarse más allá de las aulas en distintos campeonatos que se organizan en la escuela, o si es una escuela que, por ejemplo, prioriza el trabajo con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, preguntarle por su experiencia, si ha tenido antes alguna preparación en este tema, si se siente involucrado con ese tema, si siente que va a poder aportar y cómo.
¿no? Entonces, todas estas preguntas nos van a ayudar a darnos cuenta si es que el docente, de alguna manera, está alineado con los valores de la institución a la cual está postulando, ¿no? Y si reconoce o conoce también cuáles son las características de la escuela a la cual está postulando, que también es importante que esto sea así para que él se sienta cómodo y pueda formar parte del equipo y trabajar en conjunto con los demás docentes en beneficio de los estudiantes, ¿no? También podríamos, en este caso, considerar algunas habilidades específicas del docente, ¿no? Para ver si cumple con alguna habilidad o con alguna característica particular que se necesite para el puesto al cual está postulando, ¿no? Estas habilidades también las consideraríamos dentro de lo que podríamos decir afinidad del postulante con el proyecto de la institución educativa, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Erika, de repente nos puede dar algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, si estuviéramos evaluando a un docente que postula una plaza de arte, podríamos evaluar dentro del aspecto afinidad del postulante con el proyecto de la institución educativa, podríamos evaluar, por ejemplo, su experiencia trabajando en este curso, ¿no? Podríamos pedirle que a los postulantes que nos traigan un portafolio con sus trabajos, ¿no? El comité podría decidir pedirle esto a todos los postulantes a esa misma plaza, que todos lleguen a su cita con un portafolio donde se pueda ver qué tipo de técnicas han trabajado, ¿no? Algunos trabajos que de repente estos profesores han recolectado de sus alumnos si es que han tenido experiencia docente previa o trabajos propios, ¿no? También, por ejemplo, para una plaza de EPT se podría evaluar, dependiendo del área, pero se le podría pedir a los postulantes que el día que se acerquen a la institución para justamente hacer el registro de trayectoria profesional y la verificación de los requisitos, se le podría pedir que ese día, no sé, podrían ir todos los postulantes al aula o al taller que tenga la institución, si es que la institución educativa tiene uno, al taller, y pedirles que elaboren algún producto, ¿no? No sé, hay instituciones educativas que tienen mucha especialidad en, por ejemplo, tejidos, que tienen mucha especialidad en calzado, etcétera, etcétera. Se le podría pedir al postulante o a los postulantes que realicen un producto. Lo que sí es importante considerar y tener mucho en cuenta es que si se decide evaluar una habilidad a un postulante, esta misma habilidad se tiene que pedir a todos los postulantes a la misma plaza. O sea, no puede suceder que solo a algunos postulantes se les pida, se les evalúe en una habilidad adicional y a otros no. Si todos son postulantes a una misma plaza, tienen que tener igualdad, o por un tema de justicia, ser evaluados en los mismos aspectos, ¿no? Es importante, como dice Erika, que esta habilidad adicional que se evalúa, que se incluya dentro del segundo aspecto, ¿no? De afinidad con el proyecto de la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, como decía, en el caso de EPT o por ejemplo, como en el caso de un profesor que tenga que tener manejo de las TICs informáticas, ¿no? Se pueden elaborar diferentes estrategias para hacer la evaluación de estas habilidades específicas que ya van a recaer sobre la responsabilidad del comité, ¿no? El comité va a ser quien va a decidir de qué manera lo evalúa. Puede ser a través de una práctica, como bien dijo Erika, a través del taller. Puede ser pedirles que traigan un modelo de algo que hayan hecho antes. Puede ser ponerlos a trabajar, por ejemplo, con algunos programas, algún software para ver si lo manejan. Podría ser pedirles que hagan una presentación en un PowerPoint, dependiendo de lo que ellos consideren que va a ser necesario para su práctica, ¿no? Pero esta información que adicional, digamos, que van a evaluar a todos los postulantes a una misma plaza, tiene que caer dentro del rubro de afinidad del proyecto educativo y tendrá un puntaje dentro de esos 15 puntos asignados a ese rubro en la entrevista, ¿no? Por ejemplo, una persona podría, como bien dijo, evaluar el tema de arte, ¿no? En algún postulante y a la carpeta le va a otorgar 5 puntos, ¿no? Entonces, como el puntaje máximo en afinidad del postulante con el proyecto de la escuela es 15 puntos, le quedarían 10 puntos restantes que podría manejar algunos quizás con preguntas, ¿no? 5
5 puntos a través de preguntas de repente sobre algunos temas que considera importantes, y 5 puntos podrían ser también a través de la resolución de algunos casos que le ayuden también a clarificar aspectos referidos a los principios del docente, su experiencia, su nivel de capacitación, etcétera, ¿no? Esa distribución interna va a recaer justamente sobre el comité. Por eso es que decimos que la entrevista es el instrumento más flexible y más libre para el comité de evaluación, ¿no? Porque si bien están estipulados los puntajes máximos, ustedes son quienes pueden jugar al interior de cada uno de estos dos aspectos con los diferentes elementos que les van a permitir obtener los mejores resultados para el grupo de postulantes que están participando para ser seleccionados para su institución educativa, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto que en la entrevista se pueden evaluar, bueno, se tienen que evaluar estos dos aspectos, vocación del postulante, vocación docente del postulante y afinidad del postulante con la institución educativa o con el proyecto de la institución educativa, y que hemos visto que dentro de cada aspecto se pueden tomar en cuenta las preguntas que se sugieren en la guía del manual, en la guía de entrevista, o evaluar a través de casos o evaluar habilidades. Y como lo mencionó Elaine, la evaluación de habilidades va a ser parte del puntaje del segundo aspecto de afinidad. Queremos hacer una recomendación muy general, pero bastante importante, ¿no? Es una recomendación sobre el tipo de preguntas, ¿no? Muchas veces se hacen en entrevistas preguntas cerradas, ¿no? Preguntas cuya respuesta es sí o no, ¿no? Por ejemplo, si yo le preguntara a mi compañera, ¿tienes vocación docentes? Y me da la respuesta sí, ¿no? ¿Me puede dar la respuesta sí o no? No hay, digamos, otra posibilidad, ¿no? Entonces, es muy importante evitar hacer uso de preguntas cerradas, ¿no? Preguntas cuya respuesta solamente sea sí o no. También es importante evitar las preguntas implícitas, ¿no, Elaine? Quizás les quieres contar un poco más. Claro, ahí efectivamente, como dice Erika, tampoco es recomendable hacer preguntas donde la respuesta esté dentro de la misma pregunta, ¿no? Por ejemplo, decir, en esta institución valoramos mucho la ética, ¿tú qué piensas? ¿No? De alguna manera estás orientando al postulante a decir que valora la ética porque le estás dando la respuesta con la pregunta, ¿no? O también preguntas donde de repente le das una opinión, ¿no? Y luego le preguntas por el tema, ¿no? Entonces el postulante de alguna manera va a recurrir a lo que tú le estás diciendo para responder, y su respuesta no va a ser del todo, o no necesariamente va a ser tan confiable, ¿no? Porque va a responder más lo que queremos escuchar que lo que realmente de repente, quizás él piensa, ¿no? Sí recomendamos que sean preguntas abiertas, donde justamente podamos escuchar su opinión, la información que él nos trae, y también que nos pueda dar básicamente su experiencia, ¿no? Exactamente, y un último tipo de preguntas que hay que evitar son las preguntas que generan deseabilidad social, ¿no? Que la persona responda aquello que como Elaine ha señalado, aquello que se quiere escuchar, ¿no? O preguntas que son tan, digamos, tan de sentido común, ¿no? Que la gente puede responder lo que cualquiera respondería, ¿no? Si le preguntamos a alguien, ¿te gustaría que la educación peruana mejore? La única respuesta, digamos, posible sería sí, ¿no? Sería muy extraño que alguien nos dijera que no. Entonces, ya que hemos visto esta parte, vamos a ver el tema de la calificación de la entrevista. Nos han hecho algunas consultas como si la entrevista tiene un puntaje máximo de 25 puntos, podemos hacer 25 preguntas, cada una de un punto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no sería recomendable, no es una sugerencia, sugerimos que no, teniendo en cuenta que la entrevista toma 20 minutos, no recomendamos que se hagan 25 preguntas cada una de un punto, ¿no? Lo que recomendamos es que se asignen puntajes por temas, puntajes por grandes temas dentro de cada aspecto, ¿no? Ya hemos visto que tenemos dos aspectos, afinidad del postulante y vocación docente. Entonces vamos ahorita a ver en la pantalla, por ejemplo, lo relacionado al rubro, al primer aspecto, vocación docente. Como ya hemos mencionado varias veces en esta presentación, vocación docente tiene un puntaje máximo de 10 puntos, ¿no? Y dentro de vocación docente hay estos tres grandes temas. Ser un profesional ético con compromiso y motivación,
orientar su labor al bienestar de los estudiantes y reflexionar sobre su práctica docente y su rol transformador. Este gran aspecto tiene máximo 10 puntos y lo que el comité podría hacer es decidir que dentro de cada uno de los 3 temas que hemos mencionado se le asigne un puntaje que es parte de estos 10 puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un ejemplo que nosotros hemos colocado, ¿no? Para un comité, ser un profesional ético con compromiso y motivación es un tema tan importante, tan básico, y ellos han decidido, en el caso que estamos proyectando en la diapositiva, ellos han decidido que este tema va a tener un puntaje de 6 puntos. Y como este aspecto vale 10 puntos, restarían 4 puntos. Entonces, este comité ha decidido que orientar su labor al bienestar de los estudiantes y el tema de reflexionar sobre la práctica docente y el rol transformador no son tan importantes como el primer tema, por lo que le ha asignado a estos 2 temas, a estos 2 últimos temas, 2 puntos, ¿no? Entonces, recomendamos nuevamente que no se haga una pregunta de un punto cada uno, porque se llenarían de 25 preguntas, y la idea es que esta entrevista, como ya se ha señalado, como bien ha mencionado Elaine, es una entrevista que debería ser como un diálogo, ¿no? Una conversación fluida en un ambiente de confianza, donde se pueda recoger información, ¿no? Si tenemos una lista de 25 preguntas va a ser muy complicado, no se acabaría en los 20 minutos, es muy poco probable, faltaría tiempo, no daría espacio a repreguntas para profundizar. Entonces recomendamos que cada tema, dentro de cada aspecto, se decida por temas. Los temas ya están dados, los pueden ver en el manual, en la norma técnica. Se decida por cada tema asignar un puntaje, ¿no? Que finalmente, después de todas las preguntas recogidas, que han sido preestablecidas en la guía de entrevista, y las preguntas que se han ido realizando como preguntas adicionales o repreguntas, permitan tener, digamos, una mirada general global de este tema o de estos 3 temas y dar un puntaje dentro de cada uno. Entonces, otro aspecto que queremos recordar es que es importante que los postulantes asistan a la entrevista llevando sus documentos de identidad, ¿no? La entrevista generalmente estamos sugiriendo que sea pactada para el mismo día de la cita donde se va a hacer la verificación de requisitos y la valoración de la trayectoria. Entonces, la idea sería que cada postulante tenga al menos 2 reuniones en el centro donde está postulando, ¿no? La primera sería la de verificación de requisitos y trayectoria, y de manera casi automática pasaría a la entrevista, y la segunda, la de la observación de aula. Es importante que el postulante lleve sus documentos porque son los únicos que lo van a identificar como él, digamos, ¿no? Como que es él el que se está presentando a la reunión y que no está yendo una tercera persona o otra persona a llevar los documentos. Entonces, tiene que tener una identificación y, bueno, obviamente en el caso de los peruanos tendrán que llevar su DNI, y en el caso de algún postulante que sea extranjero, su carnet de extranjería, ¿no? Lo que estamos sugiriendo es básicamente que esa misma fecha, en la fecha donde se hace la verificación de requisitos y la valoración de la trayectoria, en esa misma oportunidad se realice también la entrevista, ¿no? Estamos calculando que la verificación de requisitos tarda aproximadamente 20 minutos, la valoración de trayectoria puede tardar también unos 10 minutos, y en general esta primera etapa más la entrevista debería tomarle al comité 1 hora, ¿no? También es importante recordar que una vez que el postulante terminó la entrevista y salió de la entrevista, recién en ese momento el comité debe poner puntajes, ¿no? No es recomendable que mientras el postulante esté presente, el comité se distraiga o distraiga al postulante, y además lo va a poner nervioso, comentando o haciendo, digamos, comentarios sobre lo que el postulante está contestando, ¿no? Es preferible tomar notas, ¿no? Es bastante importante tomar notas durante la entrevista en un formato que el mismo comité puede elaborar de acuerdo a su plantilla de preguntas, y registrar de la mejor manera posible y de la manera más detallada todas las respuestas del postulante, para que una vez que se haya concluido la entrevista,
y el postulante se retire del espacio de entrevista, los dos miembros del comité conversen, discutan y se pongan de acuerdo en los puntajes que le van a otorgar de acuerdo a su pauta de calificación. No recomendamos dar retroalimentación a los postulantes en ese momento, porque en realidad este puntaje va a ser un puntaje que se va a sumar a una serie de puntajes, ¿no? Desde la prueba única nacional hasta la observación de aula, y inclusive el comité no va a poner puntajes en ese momento, sino que solamente va a registrar las respuestas, y va a ser contraproducente que le dé una información al postulante que de repente después no resulta ser tal cual el postulante lo comprendió, ¿no? Porque uno puede decir una cosa y la otra persona puede entender otra. Entonces recomendamos que en realidad en ese momento simplemente terminen la entrevista, obviamente bajo un trato cordial, respetuoso, y luego los miembros del comité se reúnan por unos 10 minutos y se pongan de acuerdo en la puntuación que le van a otorgar, ¿no? Y esa puntuación sí la registren en el protocolo de evaluación del postulante. Cada postulante tiene un protocolo donde se van a anotar los puntajes de la entrevista y de la observación de aula. Este protocolo les va a servir luego para pasar los puntajes al aplicativo del comité de evaluación, ¿no? Y va a quedar además como un documento de registro en la carpeta del postulante para si existe cualquier duda, puedan regresar a esta carpeta y verificar cuáles fueron las anotaciones o cuáles fueron los motivos de por qué le otorgaron una u otra calificación, ¿no? Siempre es importante justificar las respuestas y que quede claro para todos los miembros del comité por qué le asignaron o no un determinado puntaje, ¿no? Sí, es muy importante esto que señala Elaine, ¿no? Es muy importante hacer la calificación inmediatamente el postulante se ha retirado, por un tema para evitar olvidos, para evitar confusiones, ¿no? Recordemos que los comités van a tener en algunos casos que evaluar a más de 2 postulantes, entonces es muy importante que se haga esta calificación inmediatamente, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que toda esta información está en nuestro manual del comité, ¿no? En las páginas 19 al 20, de la 19 a la 20, ¿no? Aquí podrán encontrar las guías de entrevista, todas estas informaciones que estamos comentando, estas sugerencias, ¿no? Esta información más detallada del tipo de entrevista que se está realizando, que es una entrevista semiestructurada, ¿no? En la cual hay toda esta flexibilidad de plantear preguntas y repreguntas, también todo lo relacionado a la necesidad de asegurar calidad de criterios, ¿no? Asegurar igualdad de criterios, perdón. Es muy importante que todos los postulantes a una misma plaza sean evaluados por los mismos miembros del comité, y se sugiere que entre estos miembros uno de ellos sea el padre de familia, ¿no? El padre de familia, en tanto miembro del comité, podría estar en los otros procesos, también podría estar en la valoración de trayectoria profesional y verificación de requisitos, podría estar en la entrevista y podría estar también en la observación de clase, de aula. En tanto miembro del comité tiene esa potestad, pero es muy importante y lo damos como una recomendación que esté en la entrevista, ¿no? Y lo que sí es muy importante que tengamos en cuenta es que no se adelanten resultados. Como ya lo mencionó mi compañera, no se deberían adelantar resultados. Si algún postulante, digamos, es común, que es normal, esperado que alguien esté nervioso y quiera saber un poco cómo le ha ido, ¿no? Pero la respuesta debería ser que la información se le hará saber al momento de culminar todo el proceso, ¿no? Por los debidos canales respectivos, ¿no? No se va a adelantar información. Efectivamente, algunos puntos que queremos recordar y que queremos que tomen en cuenta en cuanto a la entrevista, o resaltar, o puntos importantes, como ya hemos venido diciendo y en una especie de recapitulación, mencionamos algunos, ¿no? El primero, que es una entrevista semiestructurada. El segundo, que la tienen ustedes, tienen una guía de entrevista o una pauta sobre la cual pueden basarse en las páginas 19 y 20 del manual del comité de evaluación. Luego, de que deben seguir igualdad de criterios para todos los postulantes a una misma plaza. Recuerden que la misma plantilla de entrevista debe ser utilizada para todos los postulantes que postulan a una misma plaza,
y los mismos entrevistadores deben entrevistar a los postulantes que postulan a una misma plaza. Durante las entrevistas deben tomar apuntes, como ya lo mencionamos. Esos apuntes, aunque sean de borrador, es importante que queden archivados en la carpeta del postulante para poder después acudir a ellos si es que hubiera algún tipo de situación o alguna necesidad de algún análisis específico que haya que hacer. También es importante recordar que todos los postulantes a una misma plaza deben ser evaluados en la habilidad, si es que se considera una habilidad adicional. Todos los postulantes a una misma plaza deben pasar por la evaluación de esa habilidad adicional, ¿no? No solamente algunos, sino todos. Y que las entrevistas son individuales y deben realizarse en un lugar cómodo, seguro y sin interrupciones, ¿no? De preferencia, obviamente, no contestar el teléfono, que no haya bulla, y que las personas que estén con el postulante, por una cuestión de respeto, estén totalmente concentradas en ese momento en la entrevista, ¿no? Finalmente, es importante recordar que los cálculos de toda la información que ustedes obtengan de toda esta etapa de evaluación descentralizada se van a llevar a cabo en el aplicativo del comité de evaluación. Los miembros del comité lo que tienen que hacer es básicamente ingresar los puntajes en el aplicativo y el aplicativo de manera automática es quien va a hacer los cálculos, ¿no? También es por eso que sugerimos no adelantar resultados, porque en realidad como tenemos varios instrumentos que se van aplicando de manera secuenciada, digamos, el que a alguien le haya ido bien en uno no necesariamente quiere decir que le vaya bien en otro, y a la hora que sumemos todo, ¿no? Los puntajes pueden variar. Entonces, en realidad, hasta que no tengamos los resultados oficiales y finales, es preferible no adelantar información a los postulantes para no confundirlos, ¿no? Les queremos recordar el número del comité de evaluación, el 615-5853. Nuevamente recordarles que coordinen, que llamen, que se contacten con su SUGEL para el recojo de sus kits. Recuerden que no se los van a llevar a la institución educativa, sino que ustedes tienen que recogerlos, así que tienen que llamar para coordinar fecha y hora de recojo. Y finalmente también mencionarles que el próximo martes se llevará a cabo la videoconferencia que trabajará todo el tema de observación de aula, ¿no? Hoy día hemos trabajado la verificación de requisitos y valoración de la trayectoria profesional, la entrevista, y en la siguiente videoconferencia se trabajará la observación de aula. Entonces vamos a una breve pausa. En el siguiente bloque vamos a retomar todas las preguntas que ustedes nos han ido enviando. Sigan enviando, sigan haciendo sus consultas. Pongan por favor de dónde proceden, sus nombres. Estamos trabajando los dos instrumentos de la etapa descentralizada, la verificación de requisitos y trayectoria profesional y la entrevista. Ahora hemos recibido varias preguntas de parte de ustedes. Vamos a tratar de contestar todas aquellas que nos han llegado y que podamos en el tiempo que tenemos. La primera pregunta que nos ha llegado, Erika, es de Harry Huertas García, que nos pregunta si un postulante que ya se inscribió y no registró un documento en el registro, ¿qué puede hacer, ¿no? Si no ha terminado o si se ha equivocado, ¿no? Bueno, Harry Huertas, gracias por la pregunta. Te comentamos que efectivamente tienes hasta el 3 de octubre para volver a ingresar al formulario que has llenado en línea y hacer las correcciones necesarias, ¿no? Hasta el 3 de octubre es el plazo máximo para que ingreses, agregues información adicional que de repente te has olvidado o de repente hay alguna información que has puesto equivocada, errónea. Entonces tienes hasta el 3 de octubre para hacer esa corrección. Después de esa fecha ya no se puede hacer ninguna modificación. Bueno, a ver, pasamos a la siguiente pregunta, un poco rápido porque tenemos varias. Iván de Morropón nos consulta, Elaine, nos dice, si un postulante tiene el título de Ciencias Naturales y Religión, ¿puede postular a las plazas de ambas especialidades? En realidad no. Si bien tiene los dos títulos y podría haberse presentado a cualquiera de las especialidades, solamente puede participar en aquella especialidad en la que se inscribió para dar la prueba única nacional, ¿no? Si él dio la prueba única nacional en el grupo de inscripción de religión, entonces podrá acceder a una plaza de religión. Si dio la prueba en el grupo de ciencias naturales, podrá acceder a una plaza en ciencias naturales. Exactamente. Benito de Chepén formula la siguiente pregunta. ¿Se considera estudios no concluidos de posgrado?
Bueno, Benito, gracias por tu pregunta. La respuesta es no. Dentro de los criterios, en la matriz que se ha señalado en la norma técnica, ¿no?, que les hemos mencionado que también pueden encontrar en el manual, se señala que se consideran estudios concluidos. O sea, en posgrado puedes tener estudios concluidos o puedes tener ya el título, pero no puede ser estudios no concluidos. Sofía de Caraballo nos pregunta, ¿el formato de declaración jurada solo es válido el formato virtual? En realidad, sí, debe llevarse impreso el formato virtual, firmado y llenado desde el formato oficial que está en la página web del Minedu, ¿no? Lo mismo los formatos de trayectoria y de verificación de requisitos. En realidad, el postulante debe imprimir los formularios una vez llenados y esos documentos son los que tiene que llevar. A ver, Francisco de Trujillo nos pregunta, en la institución educativa me imagino que es en la institución en la que él está trabajando, hay postulantes que no han registrado algunos datos. ¿Cómo hacer para corregirlos? Muy buena pregunta, profesor Francisco. En realidad, hasta el 3 de octubre, ustedes, como todos los postulantes, tienen la posibilidad de ingresar a la página web del Minedu y de ir haciendo las modificaciones o correcciones o ingresar todos los datos en sus fichas de trayectoria profesional, ¿no? Lo que sí, después de esa fecha ya no van a poder realizar modificaciones. Entonces es importante que no lo dejen para el final, que traten de hacerlo con tiempo y con paciencia para que no cometan errores al rellenar las casillas. Y también es muy importante que una vez que ya esté lleno todo el documento, verifiquen que lo que están imprimiendo es la última versión del documento, es decir, que estén llenos todas las casillas que han llenado y no vayan a, digamos, a imprimir una versión anterior, porque después, al momento de la entrevista, ya en persona, digamos, con el comité, no van a poder agregar información manuscrita, ¿no? Va a ser solamente lo que está ingresado en ese formulario. Entonces es muy importante que verifiquen con detalle antes de hacer la impresión, que sea la última versión y que los datos estén completos. Ricardo Puquio nos pregunta, Erika, si el postulante no registró en la web la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas y trae el documento ante el comité, ¿se le considera o no? Bueno, Ricardo, gracias por la pregunta. No se le considera. O sea, la información que el comité tiene que verificar, que valorar, es solamente aquella que está en el formulario. O sea, si la persona se olvidó, lo lamentaremos mucho, pero no se puede agregar información manuscrita. Si él se olvidó de poner esta información de que él merece o tiene derecho a recibir una bonificación, no se puede, o sea, si no lo ha registrado, ya el momento que se presente a la cita no se le va a aceptar, no se le va a poner el respectivo check de sí, porque no lo ha registrado. El comité solo revisa aquello que el postulante ha declarado. El postulante puede llegar a la cita y decir, sí tengo además otro título o he estudiado otra cosa, pero si no está en el formulario, lo lamentaremos mucho, pero no se revisa. A ver, Yonel Espinosa, director del Centro del César Vallejo del distrito de Cahuac, Yarohuilca, Huánuco, muchas gracias, nos pregunta, ¿se puede grabar la entrevista de los postulantes? En realidad es potestad del comité decidir si lo quieren grabar o no, pero nosotros sugerimos que en realidad no es tan conveniente hacerlo, porque primero para grabar necesitamos contar con los permisos de todas las personas participantes en esa sesión de clase, ¿no? Si estamos trabajando con niños, es necesario contar con todos los permisos de los padres de los niños, porque no se puede filmar a menores de edad sin autorización de sus padres, por más que sea de uso interno. Y también porque no en todas las escuelas va a haber la disposición o la facilidad de equipos para filmar, y eso puede generar también conflictos en que a algunos se les filme y a otros no. Por otro lado, también puede poner nervioso a los postulantes el hecho de contar con una cámara, ¿no? Y que esto no haya estado previamente informado. Y también va a ser complicado que después, si ustedes filman,
tengan el tiempo de ver todas las horas de filmación, o sea, además de estar presentes en la clase en sí, que tengan tiempo de después de ver todas las horas de filmación, que van a ser muchas, para poder también corregir y otorgar puntajes, ¿no? Por otro lado, se puede complicar si es que algún postulante quiere ver su filmación o quiere tener acceso a ese material, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, recomendamos no filmar las clases, ¿no? De todos modos, queda a libre decisión del comité, ¿no? Sí. Quisiera agregar algo más a la pregunta, a la respuesta que ha dado Elaine. Para este profesor Jonel, también sugerimos, se aplica también para la entrevista, no grabarla porque en general pueden pasar muchos problemas cuando uno graba. O sea, cuando uno depende de algún instrumento electrónico, tecnológico, puede tener un problema de que se malora se acaba la grabación, el CD, no sé, dependiendo del formato, se queda sin pilas, se queda sin audio, ¿no? Igual con la observación de clases puede suceder que justo pase algún problema como no sé, están arreglando la pista en la calle o los niños, la banda está ensayando, entonces hay un ruido de fondo que luego cuando tengan que ver la grabación del aula o escuchar los audios de la entrevista no van a poder. Entonces sugerimos evitar esto, no depender de algún instrumento tecnológico, electrónico adicional, confiar en sus propias capacidades como entrevistador, como observador. Para eso volvemos a repetir, revisen su manual, vean su autoinstructivo, revisen toda la información disponible en estas videoconferencias para que puedan ejercitarse y desarrollar estas habilidades. Jari Huertas García nuevamente nos pregunta, ¿los estudios de maestría se consideran los culminados a partir de qué fecha? A ver, para acreditar los estudios concluidos de maestría se debe presentar el certificado de los estudios concluidos. La maestría puede haber sido concluida, no sé, una semana antes de que haya la entrevista. No hay una fecha límite. Lo importante es que este certificado acredite que ya ha terminado sus estudios, ¿no? Claro. Y que cuente con el documento, ¿no? Que acredite que ha terminado los estudios. Sí. A ver, de la institución educativa 40184 del distrito de Paucarpata nos preguntan, ¿un profesor puede postular a la misma institución educativa donde trabaja actualmente? Sí, en realidad el profesor puede postular a la institución donde trabaja, no hay ningún problema con eso. El único requisito, digamos, que nosotros estamos sugiriendo es que este profesor, al momento que realice la clase o la sesión de aprendizaje, de preferencia no trabaje con un aula donde ya ha venido trabajando con anterioridad, porque va a estar en ventaja con respecto a los demás profesores que no conocen a los chicos, ¿no? Entonces, sugerimos al comité de evaluación que si se trata de un profesor que ya trabaja en la escuela, traten de ubicarlo en un aula que no sea su aula habitual, ¿no? Para que tenga las mismas condiciones que el resto de postulantes. Además, el hecho de que él esté presente en un aula donde ya lo conocen puede interferir también con la dinámica de la clase, ¿no? Y no ser la misma dinámica que con profesores nuevos, ¿no? Nos envían saludos desde Trujillo y nos dicen de la institución educativa Javier Heraut. ¿El padre de familia, integrante del comité de evaluación, debe estar presente en las sesiones? Cualquiera de las dos. En principio, los 3 integrantes deben estar presentes en todos los instrumentos que se apliquen, ¿no? El padre de familia, en tanto miembro del comité, tiene la potestad de ingresar. La norma señala que como mínimo tienen que haber 2 miembros. Lo ideal es que estén los 3. Pero el padre de familia podría estar presente en la observación de aula, ¿no? Debería estar en la entrevista, ¿no? En la revisión de requisitos y registro de la trayectoria. Por eso es que las capacitaciones se está incluyendo a los padres de familia y por eso es que el manual también se está enviando a los padres de familia. Es importante recordar que el padre de familia, si está presente en una evaluación de un postulante a una determinada plaza, debería estar presente en todas las evaluaciones de esa plaza, ¿no? Entonces, si el padre de familia participa, por ejemplo, en la entrevista de todos los postulantes que están buscando una plaza para primaria en una determinada IE, debería estar presente en todas las plazas, perdón, en todas las entrevistas de todos aquellos postulantes que postulan a esa plaza, ¿no?
por un criterio de justicia y de que sean los mismos entrevistadores o los mismos observadores los que estén presentes en la evaluación, ¿no? Pero, como bien dijo Erika, puede participar en realidad en todo y ojalá pueda participar en todas las instancias y en todas las evaluaciones porque es un miembro importantísimo del comité de evaluación, ¿no? Desde la IE Jorge Basadre de Amazonas nos consultan si un integrante del comité de evaluación se enferma durante el proceso, si puede ser reemplazado por otro docente. Sí, gracias por la pregunta. Si la enfermedad que aquejara a este miembro del comité lo imposibilitara de realizar sus funciones, o sea, si no le permitiera ya continuar en el proceso, sí tendría que ser reemplazado por otro, pero hay que tener en cuenta que este reemplazo debería ser tramitado a través de la resolución respectiva, ¿no? Tiene que ser informado, se tiene que avisar al sistema para que se pueda generar una nueva contraseña, un nuevo usuario, para que él pueda acceder al aplicativo. De esta misma institución educativa nos comentan en verdad que revisando su kit de evaluación, ellos tienen menos protocolos de los que necesitan para la cantidad de postulantes que son. En realidad se enviaron 20 protocolos de evaluación, pero si en una IE cuentan con más de 20 postulantes, la idea es que estos protocolos puedan ser fotocopiados y se utilicen para cada uno de los postulantes que estén en concurso, ¿no? De repente no les van a hacer, o sea, no hemos mandado más porque no se podía, digamos, enviar una cantidad exacta porque en cada institución varía, pero hemos tratado de uniformizar de que sean 20 por institución y que los demás, si es necesario, se fotocopien. Si por A o B usted obtuvo menos protocolos, le recomendamos que fotocopie y por eso mismo se han elaborado en blanco y negro y digamos de una manera fácil para que puedan ser fácilmente reproducidos por el comité. De la UGEL de Angares nos consultan, para las instituciones educativas EIB, ¿es necesario contar con título en EIB? No es necesario contar con título de EIB, lo que se necesita, como ya lo hemos mencionado, es acreditar que cuenta con el nivel de dominio exigido tanto para la lengua oral como para la lengua escrita, el nivel de dominio exigido en la lengua materna de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes de la institución educativa a la cual él está postulando, ¿no? Y esto se certifica mediante la resolución, ¿no? De la resolución que señala que esta persona, que este postulante ha llegado, tiene este nivel de dominio mínimo exigido en la lengua oral y en la lengua escrita. De la UGEL de Tumbes nos preguntan, ¿qué hacer si al momento de verificar los documentos del registro de trayectoria el postulante no presenta o no acredita uno de los que declaró? Bueno, en principio tiene que tenerse en cuenta lo que declaró y se le solicitará el documento. Si no lo trajo y sí lo tiene, es potestad del comité darle el espacio para que pueda traerlo en una siguiente fecha, ¿no? Siempre dentro de los plazos de los cuales estamos hablando, ¿no? De entre el 5 y el 30 de octubre. Si a pesar de que lo marcó, digamos, no lo tiene y no lo va a poder traer, tendrá que ser, digamos, marcado como que no lo acredita, ¿no? Porque como no lo trajo o no lo tiene, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo las preguntas. Tenemos a Luis Vargas Castillo de Arequipa. Él nos consulta si la RD muestra que el docente trabajó desde abril o marzo o a diciembre, ¿se considera un año? Me imagino que un año lectivo. Sí, la respuesta es que se considera como un año de experiencia aquel que corresponda a un año lectivo ininterrumpido, o sea, tiene que ser el año lectivo completo, ¿no? En una misma institución. Claro, sabemos que a veces por fenómenos climatológicos, por una diversidad de factores, por ejemplo, este año en algunas instituciones educativas se están terminando en noviembre por el fenómeno del Niño, ¿no?
A veces empiezan no empiezan en marzo, sino en abril, y a veces, como en este caso, van a terminar, han terminado un poco antes. Lo que importa es que sea el año lectivo que en esa institución hubo clases, ¿no? Entonces, sí es importante considerar, ¿no? No es que rígidamente se está diciendo que tiene que ser de marzo a diciembre, sino es el año lectivo que en la institución educativa hubo clases. A ver, Diana Toche, desde la UGEL de Sullana, nos pregunta, ¿hay puntaje en trayectoria para las auxiliares de educación que han trabajado 8 años contratadas en una institución? Si bien las personas que postulan el concurso puede ser que hayan trabajado como auxiliares y que ya tengan su título de docentes y estén postulando a un puesto de nombramiento, los años que hayan trabajado como auxiliares no se contabilizan como años de experiencia. Solamente se contabilizan como años de experiencia los años que hayan laborado en una institución educativa pública a partir del momento en el que ya cuentan con el título de maestras, ¿no? Entonces, si una persona ha trabajado varios años como auxiliar, en lo que se refiere a experiencia profesional, como docente no se va a calificar, digamos, no va a adquirir ese puntaje, ¿no? Exacto. Tiene que tener la experiencia teniendo ya el título de docente. Claro, no vale tener la experiencia como auxiliar, tiene que ser como docente. No puede haber tenido su título y de repente seguía como auxiliar, pero lo importante es que la experiencia sea experiencia docente. A ver, desde Huaraz nos saludan y consultan. Si un postulante a una institución de gestión por convenio no tuviera la carta de respuesta, ¿ya no se le evalúa? Y no, toda vez que es un requisito específico para postular a una institución educativa por convenio, el contar con la aceptación de esta institución educativa y con el visto bueno de la ONDEC. Como vimos en el segundo bloque, los requisitos generales y específicos deben cumplirse. Aquí la plaza en concurso es una plaza para el área de religión, entonces el requisito es contar con esta carta de aprobación. Si no contara con esta carta de aprobación, no podrá seguir en el concurso, ¿no? Eso sería lamentablemente, pero esa es la respuesta, ¿no? De Monzón nos preguntan, si una docente no seleccionó una institución educativa, ¿puede todavía hacerlo? Sí, en realidad tenemos el 30 de septiembre y el 1 de octubre tendremos una extensión que estamos dando un plazo para aquellos docentes que no han seleccionado aún las instituciones educativas a las cuales quieren postular, por lo que en esos días los postulantes pueden todavía seleccionarlas, siempre que hayan cupos, ¿no? Y eso quiere decir que en esa institución no se hayan excedido los 20 postulantes por plaza, ¿no? Si no, tendrá que buscar otra institución que cuente con el espacio, ¿no? Pero, digamos, el 30 y el 1 de octubre va a poder todavía buscar en nuestra página web y acceder para seleccionar la institución que más le convenga entre aquellas que tienen cupo, ¿no? Desde la escuela González Prada nos preguntan, ¿el especialista de inglés lo debe solicitar la institución o la UGEL lo envía? Efectivamente, la UGEL lo envía, pero lo envía a solicitud del comité de evaluación. Entonces, el comité de evaluación tiene que ya desde ahora saber si tiene plazas para el área de inglés y ya coordinar, comunicarse, contactarse con la UGEL para solicitar este especialista. De Pucallpa nos preguntan, si un postulante es egresado de un colegio militar y está considerado como sargento 2 de reserva, ¿es posible otorgarle puntaje como licenciado de las Fuerzas Armadas? Para recibir la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, el postulante debe presentar un documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Si tiene ese documento y si firmado por una autoridad competente, va a poder acreditarlo y va a poder recibir la bonificación. Desde Chiclayo nos preguntan, ¿los documentos originales no es necesario que los presenten el día que se lleva a cabo la entrevista? La respuesta es no. Ya hemos señalado que todos los documentos que se lleven para la verificación de requisitos y la valoración de la trayectoria deben ser copias simples.
Una vez que el postulante ya de repente se hizo acreedor a esta plaza, ya se contactará la UGEL con él y en ese momento él llevará las copias legalizadas, certificadas o notariadas, ya eso la UGEL le informará. Pero para este proceso, para la etapa descentralizada, basta con copias simples. De Abancay nos preguntan, ¿qué sucede si una plaza de religión no cuenta con la aprobación de la autoridad eclesiástica? En realidad, por ser este un requisito, el postulante debe contar con la aprobación de la autoridad eclesiástica. Si no tiene la aprobación, entonces no va a poder ser evaluado y no va a poder acceder a la plaza porque es un requisito básico para poder acceder a ella, ¿no? Como hemos dicho, los requisitos, como su nombre lo dice, son requisitos. Si no se cumplen, lamentablemente el postulante no puede acceder a la plaza, ¿no? Marcial Quispe de Chincha Alta nos dice, ¿qué antigüedad se considera en las maestrías o doctorados? Marcial, no existe una fecha límite para la antigüedad, puede ser de cualquier fecha. Lo importante es que lleve su documento que certifique que ya tiene su grado de magíster o de doctor, ¿no? En copia simple. Walter Negrón Mixto, San José, de la UGEL San José 8 de Cañete nos dice, en el kit no aparece la matriz de valoración de la trayectoria profesional. ¿Qué hacemos? Bueno, efectivamente, en el kit no aparece la matriz de valoración de la trayectoria profesional porque en realidad ustedes no la van a necesitar, ¿no? Ustedes van a necesitar básicamente el formulario que va a venir impreso con el postulante y ahí tienen los espacios para indicar si sí acredita o no acredita y ahí mismo en ese formulario tienen también en la parte inferior a cada uno de los temas con qué se acredita, ¿no? Para que ustedes puedan tener como una especie de recordatorio y puedan ver si cumple o no cumple. Pero para aquellos que quieran revisarla, la matriz se encuentra en la norma técnica que está colgada en la página web dentro de evaluación docente, ¿no? Sí, como bien lo menciona Elaine, ustedes en el aplicativo solo van a registrar sí o no, igual que en el formulario. Ya el aplicativo tiene todo un algoritmo que calculará los puntajes en función a esta matriz, pero si les interesa, como lo mencionó Elaine, lo pueden revisar en la norma técnica. Ustedes no van a tener que calificar, no van a tener que poner puntajes, solamente van a tener que poner cumple o no cumple, ¿no? Esmaro Esteves de Los Olivos nos dice, si la RD demuestra que el postulante trabajó todo el año, pero cumpliendo varias licencias, ¿se le considera como un año? Recuerde que el postulante tiene que presentar la resolución acompañada de las boletas o constancias de pago y estas últimas tendrán que probar que se trabajó durante todo el año lectivo, ¿no? De marzo a diciembre o de abril a diciembre, según corresponda, y que debe haber laborado en una misma institución. Si no es así, o sea, si estamos sumando de pedacitos en pedacitos en pedacitos, no cumple con el requisito, ¿no? María Elena Pérez desde Chiclayo nos pregunta, en cuanto a méritos, ¿la resolución a presentar tiene que ser del Minedu directamente o también es válida del UGEL ODRE, ¿no? Según la norma técnica se considera méritos los reconocimientos por haber participado en concursos escolares regionales y nacionales convocados por el Minedu y deben ser acreditados con resoluciones de la DRE o resoluciones ministeriales. Lamentablemente en este caso no se consideran resoluciones emitidas por la UGEL. Aide Arancibia de Tacna nos saluda, muchas gracias por los saludos, y nos pregunta ¿qué sucede si hay un solo postulante por plaza? Ese postulante es evaluado en realidad con los 3 instrumentos y si obtiene un puntaje mayor o igual a los 30 puntos en la observación de aula, que es el puntaje mínimo requerido en este instrumento, y presenta la documentación original necesaria y cumple con los requisitos, será ganador de la plaza. Ahora, si es un único postulante y no cumple con los requisitos o no aprueba la observación de aula, así sea el único postulante, no será acreedor de la plaza. Desde Arequipa, de la IE 40184, distrito de Paucarpata, nos preguntan, ¿se puede evaluar en un solo día al postulante?
En verdad, todo depende de la planificación, ¿no? Recordemos que una de las primeras funciones del comité es hacer un plan preliminar, una planificación de todo este proceso. Entonces, el comité podría decidir, queda potestad del comité, decidir aplicar los 3 instrumentos a un mismo postulante, o sea, aplicar los 3 instrumentos en un solo día, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos que podría ser, un poco contraproducente es cuánto tiempo van a tener para poder hacer las observaciones de clase, ¿no? Eso lo verán en la próxima conferencia virtual el próximo martes a la misma hora, pero sí sugerimos, les podemos ir adelantando, que las observaciones de clase se realicen en las primeras horas del día, ¿no? Para evitar que los estudiantes estén cansados, ¿no? O con ganas ya de irse a casa, ¿no? Ya casi con la mochila puesta. Entonces, es importante que les demos a los postulantes las mejores condiciones, por eso es que las observaciones deberían ser a inicios de la jornada escolar, pero en todo caso tampoco, o sea, queda con potestad del comité poder aplicar los 3 instrumentos el mismo día, para también, de repente, su decisión, ¿no? Para evitar hacer que los postulantes vayan varias veces, ¿no? Diana Toche de Logel Sullana nos pregunta, ¿hay puntajes en trayectoria para los auxiliares de educación que han trabajado en una misma institución? Creo que esto ya se nos ha repetido esta pregunta. Sí, en realidad puede tener puntajes en algunos de los rubros, pero no se cuenta como experiencia docente los años trabajados como auxiliar, ¿no? En ese rubro no va a poder contar con el puntaje, ¿no? Creo que también teníamos, Elaine, esa pregunta que nos hacían en el call center, de si los puntajes, ¿cuándo se ingresan los puntajes al aplicativo? Quizás valdría contarles un poco, ¿no? Sí, con respecto a cómo y cuándo ingresar los puntajes al aplicativo. En realidad no hay una receta para hacerlo, pero sugerimos no esperar al último momento, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos lugares que cuentan con el recurso de Internet, hay muchos también lugares que no tienen fácil acceso a Internet. Entonces, en realidad, sugerimos que el comité planifique y destine algunos días para hacer el ingreso de los puntajes al aplicativo, sobre todo en los lugares donde no tienen acceso a Internet y van a tener que movilizarse o buscar una cabina o un lugar para poder realizar este trabajo. También sugerimos no esperar hasta el final, porque es posible que si todos esperamos hasta el final, la red esté con mayor carga y el procesamiento sea más lento y de alguna manera podamos tener mayores inconvenientes, como que se cuelgue o que no tengamos fácil acceso, ¿no? Entonces, para prevenir todo este tipo de dificultades es recomendable que cada comité se organice y distribuya sus tiempos desde un inicio. Una recomendación podría ser, por ejemplo, que cada 2 días se termine con un grupo de postulantes y se tome unas horas para ingresar los puntajes de estos postulantes al aplicativo. Otra recomendación podría ser que hacia el final de la semana, por ejemplo, los viernes, se utilice para poner los puntajes en el aplicativo. Otra estrategia podría ser que se dividan las tareas entre los miembros del comité y que cada semana le toca a uno ser el responsable de introducir los puntajes en el aplicativo y así, bueno, dependiendo de cada comité y dependiendo de cómo se organicen, ver la manera de que sea de la mejor forma y de la más eficiente. Lo que sí es importante que recuerden es que al finalizar el proceso, cuando ya han ingresado todos los datos al aplicativo, en ese momento sí tienen que estar presentes los 3 integrantes del comité juntos para poder emitir el acta que finaliza con la etapa descentralizada del concurso y poder imprimirla, ¿no? Entonces, en ese momento sí van a tener que estar los 3 miembros presentes para ingresar su usuario y contraseña, de modo que quede finalizado y sellado el proceso con la emisión del acta, ¿no? No sé si tenemos alguna otra consulta. Bueno, queríamos agradecerles muchísimo por sus muchas preguntas. Estamos muy contentas, hemos tenido varias preguntas. Agradecerles por estar conectados, por seguir todas estas conferencias. Invitarlos a la próxima conferencia, que va a ser el próximo martes, el martes 6 de octubre,
de 3 a 5 de la tarde, ¿no? En esta conferencia va a estar nuestra compañera, otra especialista de la oficina, Lilia Calmet, y ella va a trabajar todo el tema de observación de clase, ¿no? Las rúbricas, cómo evaluar, qué aspectos se consideran, qué desempeños, ¿no? Entonces los invitamos nuevamente a que estén aquí conectados. Esto es muy importante para que ustedes se capaciten. Esta es la 5ª conferencia virtual. Van a ver en un marco de varias conferencias, ¿no? También les invitamos a que nuevamente llamen al call center, ¿no? Al 615-5853 para hacer sus consultas. Esta es la línea de consultas del Comité de Evaluación. Y también no se olviden de recoger, por favor, sus kits de evaluación de la UGEL. En el kit tienen cada uno su manual y su autoinstructivo. Aquí está. ¿No? Para que puedan seguir informándose y tengan toda la información necesaria para realizar la evaluación. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.